being here. Thank you so much. No, thank you. Okay, all right, excellent. So Adriana, how does this work? Are others on yet, or we'll just go and record it and then send it out? How does this work? Well, usually we record everything, and we're gonna start. We try to start on time. Okay. So the idea is to start maybe talking about yourself, because not everybody know you, and your topic. Okay. Thanks a lot for your help, Sabrina. Thanks a lot. Okay, excellent. I'm ready. I'm ready whenever you are, Elizabeth. Welcome, welcome. Hola, chicas. Hola, todo el mundo. Greetings from the United States. Muchos saludos desde los Estados Unidos. I'm excited to be with you tonight. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. I've been building my career for 27 years. Ya tengo mi carrera en Mary Kay por 27 años. I've been a national sales director for 12 years. Y he sido una directora nacional por 12 años. We are very excited to be building in Colombia, coming up on 1-year anniversary. Estamos súper emocionados de poder celebrar el primer año de Mary Kay en Colombia. Yes, great things are happening in Colombia. Grandes cosas están sucediendo en Colombia. I want you to take your business very seriously. Quiero que se tomen esto muy seriamente. And build it as big as you can. Y construirlo tan grande como ustedes puedan hacerlo. The business has been amazing for me. El negocio ha sido realmente espectacular para mí. I started right out of graduate school. Yo comencé cuando terminé mis estudios universitarios de posgrado. My background is journalism. Mi profesión soy periodista. I was working for the newspaper in Boston. Yo estaba trabajando para un periódico en Boston. And I also owned an accessories business. Y también era dueña de un negocio de accesorios. And Gloria Mayfield Banks came into my store. Y Gloria Mayfield Bank entró a mi tienda. And she introduced me to Mary Kay. Y me introdujo a Mary Kay. I first said, no way, I did not want to do Mary Kay, no way. Y ella dijo al principio, no hay ninguna manera que yo haga Mary Kay. And Gloria kept asking, kept asking, kept asking. Y Gloria me seguía preguntando y preguntando y preguntando. I knew she was very smart from Harvard Business School. Yo sabía que ella era muy inteligente porque ella había estudiado en Harvard, en la Escuela de Negocios de Harvard. And so I wanted to think about what she was saying to me. Y entonces yo quería pensar qué era lo que ella me estaba diciendo a mí. I said, I know they don't let dummies in Harvard. Could you repeat that? They don't let dummies in Harvard. Pues yo pensaba, no, a los tontos no los aceptan en Harvard. And they don't let dummies out of Harvard. Y tampoco aceptan los tontos fuera de Harvard. And she was working at Harvard. Y ella además estaba trabajando en Harvard. So I paid close attention to what she was saying. Entonces yo realmente sí puse bastante cuidado a lo que ella me estaba contando. I loved her positive energy. A mí me encantaba toda esa energía que ella tenía. And she was always super excited. Y ella además estaba siempre muy, muy emocionada. And I said, if she can be that happy, making great money, I want to know more about the business. Y yo pensé, pues si ella puede estar tan contenta haciendo tanto dinero, pues yo sí quiero conocer ese negocio. Yes, yes, yes. And so I did. I said yes to the opportunity. Entonces, efectivamente, yo le dije que sí a la oportunidad de negocio. And it has blessed my life tremendously. Y realmente ha bendecido mi vida de una manera enorme.
I was single, no children when I started the business. Yo estaba soltera sin niños cuando empecé el negocio. And now I've been married for 22 years. Y ahora estoy casada hace 22 años. And 3 children, 22, 17, and 16. Y ahora tengo 3 hijos de 22, creo que 17 y 13. 16. 16. Y 16 años. I brought all those babies home in a pink Cadillac. Y todos esos bebés los traje a mi casa en un Cadillac rosado. I've been able to travel the world to over 30 countries with Mary Kay Cosmetics. Y yo he logrado viajar por todo el mundo, alrededor de 30 países con Mary Kay. All over the world. Alrededor de todo el mundo. The best of the best. Lo mejor de lo mejor. So dream big, because dreams do come true when you go to work. Y entonces tengan sueños grandes, porque realmente esos sueños se le van a volver realidad. I'm very excited to be teaching on team building this evening. Yo estoy muy emocionada de estar, de poder enseñarles a ustedes sobre construcción de equipos. I do believe that team building is the lifeline of your business. Yo realmente creo que la construcción de equipo es la base de nuestro negocio. We make our money 2 ways in Mary Kay. Nosotros hacemos nuestro dinero de 2 maneras en Mary Kay. Number 1 is selling this amazing product. Número 1, vendiendo este producto maravilloso. Number 2 is sharing this amazing opportunity. Y número 2 es compartiendo esta oportunidad fabulosa de negocio. And so I want you to get very serious about building a team with Mary Kay. Y por eso quiero que ustedes se vuelvan muy serias con la idea de crear un equipo en Mary Kay. It is the long-term success of your business. Realmente es como el largo plazo, el éxito a largo plazo del negocio. That means that your business is working for you over and over. You don't just continue to show up and go to work. You show up one time, team build, and the business continues to grow. Esta es la manera de hacer que nuestro negocio vaya creciendo durante el tiempo. No solo que aparezca solo una vez, sino que uno aparece una vez, construye equipo, vuelve a aparecer y vuelve y construye equipo. Team building is a mindset. La construcción de equipo es un modelo mental. Yes, you must be strong. You must be committed. You must, if you want leadership, you must team build. Mejor dicho, nosotros tenemos que ser fuertes, tenemos que estar comprometidos si realmente nosotros queremos construir un equipo. It makes, I love my team members. When I share the opportunity, it makes me happy because I'm changing a life. Cuando yo realmente, a mí me encanta cuando yo puedo compartir la oportunidad con mi equipo, porque realmente lo que yo estoy haciendo es cambiando vidas. So why do you want to team build? You want to team build so you can increase in every avenue of the business. ¿Por qué vamos a querer crear un equipo? Porque realmente cuando yo creo un equipo, lo que estoy haciendo es incrementando todo el modelo de negocio. Increase your confidence. Voy a incrementar mi confianza. Increase leadership. Voy a incrementar mi liderazgo. Increase financial independence. Voy a incrementar mi independencia financiera. It gives you the ability to change generations. Me da la habilidad de cambiar generaciones. It excites you when new people come into your world. You get excited all over again. Y uno se emociona cuando realmente nueva gente entra en tu mundo. Tú te estás emocionando continuamente.
I just recruited a woman last night. Yo la noche anterior hice un reclutamiento de una mujer She almost died 2 years ago. y ella casi se muere hace 2 años. Very, very sick. Muy, muy, muy enferma. And she's so excited to have this opportunity. She believes this is the reason God gave her another opportunity so she could tell the world how good God is. Y ella lo que pensó es que estaba muy agradecida de tener esta oportunidad porque era la manera que ella le podía expresar a todo el mundo que Dios le había dado otra oportunidad de vivir. There are women out there who need you. Ahí hay mujeres afuera que las necesitan a ustedes. So you must open your mouth and share the opportunity. Por eso tenemos que abrir la boca y contar la oportunidad de negocio. Don't be selfish with the opportunity. No seas egoísta con la oportunidad de negocio. I do believe that people want to share, but they're fearful of sharing. Yo creo que la gente quiere compartir, pero tiene temor de compartir. We don't share in Mary Kay because we don't think we're a good leader. Nosotros no compartimos en Mary Kay porque nosotros pensemos que somos buenos líderes. We don't share in Mary Kay because we don't think that we've done enough to share the opportunity. Nosotros no compartimos en Mary Kay porque nosotros no hayamos pensado que hemos hecho lo suficiente. Sometimes our self-esteem is low, so we don't share the opportunity. Y a veces nuestra autoestima es muy bajita y por eso no compartimos el negocio. So please, 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 it's not about you, it's about the woman in front of you. Entonces, por favor, por favor, por favor, no se trata de ustedes, se trata de la mujer que tienen enfrente de ustedes. Write this down. Maybe she needs me. Escriban esto, de pronto ella me necesita. You can bless someone's life by sharing this opportunity. Tú puedes bendecir la vida de alguien simplemente con compartir esta oportunidad. I'm so very proud of my brand new offspring in Medellin. Estoy muy, muy, muy orgullosa de mi nueva directora o mi nueva hija, como los llaman allá, en Medellín. Madeleine. Madre, Yes, she is a banker ella es una banquera and she's married to a doctor. y está casada con un doctor, con un médico. She has 2 beautiful children. Tiene 2 niños hermosos. And she said she was praying for an opportunity like Mary Kay. Y ella dice que ella estaba rezando para obtener una oportunidad como la de Mary Kay. Because she wants to be home more with her family. Porque ella quería estar más tiempo con su familia. And so you never know when you share how you can bless someone's life. Entonces, en conclusión, uno nunca sabe cuando uno comparte la oportunidad de negocio cómo puede llegar a bendecir la vida de otra persona. So how do we become better team builders? Entonces, ¿cómo nos vamos a volver unos constructores de equipo cada vez mejores? Number 1, you must open your mouth. Primero que todo, tenemos que abrir la boca. Number 2, you must offer to everybody that can benefit. Número 2, ustedes tienen que ofrecerle a todo el mundo la oportunidad de negocio, a todo el mundo que se pueda beneficiar de ella. Number 3, do not prejudge. Número 3, no prejuzgues. Many times we're thinking in our mind, oh, she doesn't want to do Mary Kay. Oh, she doesn't need Mary Kay. But you don't know unless you ask. Nosotros es muy usual que estemos diciendo, no, ella no necesita Mary Kay o no, ella no puede hacer Mary Kay, pero no prejuzguemos, preguntemos. Number 4, sell the benefits of our great company. Número 4, vendan todos los beneficios de nuestra gran compañía.
Women in Colombia need Mary Kay. Las mujeres en Colombia necesitan Mary Kay. They work very, very hard, and they don't make the money. Trabajan muy duro y realmente no hacen el dinero suficiente. We make 30 to 40% commission. That is a big deal. Nosotros tenemos una ganancia del 40% de cuando vendemos un producto y eso realmente es bastante. You can grow up the career path at your own pace. Y además podemos crecer en la carrera al paso o al ritmo que nosotros queramos. You are in control of your destiny. Nosotros estamos en control de nuestro destino. I want them, number 5. Número 5. Is share. Don't worry about the no's. Focus on the yeses. Número 5. Compartan y no se enfoquen en el no, enfóquense en los sís. Some will say yes, some will say no. Alguna persona te va a decir que sí, otras personas te van a decir que no. In the U.S., we say, en los Estados Unidos ellos dicen, some will. Some will, like some will, some won't, so what? Some will, some won't, so what? Ok. Algunos dirán que sí, otros no importa, ¿y qué pasa? Y no pasa nada, como algunos dirán que sí, ¿qué importa? Y no pasa nada. Oh my goodness, I could write a book of how many people have said no to me. Uy, Dios mío, yo podría escribir un libro de todas las personas que me dijeron que no a mí. But I don't think about the no's, I only focus on the yeses. Y yo no me centro en el no, yo me centro solamente en los sís. This is the year of yeses for you. Este es el año de los sís para ustedes. And so, you must share the opportunity, give them the facts. Share the opportunity, give them the facts. Entonces, lo que hay que hacer es compartir la oportunidad y compartir esos beneficios que tiene la empresa para ellas. Compartir y decir los beneficios, compartir y decir los beneficios. Yes, and so learn to overcome the objections. Entonces, para superar las objeciones, many people will give you basic objections. Mucha gente lo que le va a hacer es darle unas objeciones muy básicas. And I want you to be an overcomer. Y yo quiero que tú te vuelvas es una persona capaz de sobreponerse a esas objeciones. When you learn the basic objections of team building, las objeciones básicas de cuando vas a construir un equipo, very few people will tell you no to the opportunity. Muy poquitas personas te van a decir que no a la oportunidad. Yes, and so I'm going to go over a few basic objections for team building. Ok, voy a hablar sobre algunas de las objeciones básicas cuando vas a construir un equipo. The first objection, when you introduce the opportunity, they say, oh no, I'm too busy. La primera objeción cuando uno comparte la oportunidad de negocio va a ser, no, yo estoy muy ocupada. And then you say, too busy, too busy. It takes only 2 to 3 hours a week to make extra income. Y tú le vas a decir, sí, está muy ocupada, óyeme, pero solo vas a necesitar 2 o 3 horas a la semana para que puedas hacer ingresos adicionales. And then I say, can you find 2 to 3 hours a week? Y luego ya va a decir, ¿crees que tú eres capaz de encontrar 2 o 3 horas a la semana? Because in the U.S., if they can find 2 to 3 hours a week, I can show them how to make $200. What is comparable to $200 in pesos?
like six, ok. Porque en los Estados Unidos, si ellas me dicen, sí, yo puedo destinar 2 o 3 horas, pues ella le puede decir, pues te vas a ganar $200, que son aproximadamente 600,000 pesos con 2 o 3 horas a la semana. Yes. And so people will find time for what they want to find time for. Entonces, la verdad es que la gente encuentra el tiempo para lo que realmente ellos quieran encontrar el tiempo. Yes. Second objection. La segunda objeción, No money to get started. no, es que no tengo dinero para empezar. I do believe people will find money for what they want to find money for. Yo realmente creo que las personas encuentran dinero para lo que quieren encontrar dinero. And so as a smart business person, you have to ask the hard question. Y entonces, si tú realmente eres una persona de negocios inteligente, vas a tener que preguntar la pregunta difícil. Do you want to change your life? ¿Realmente tú quieres cambiar tu vida? I believe you're the type of person that if you wanted to find the money, you will find the money. Porque yo pienso que tú eres el tipo de persona que si tú quieres realmente encontrar el dinero para algo, lo vas a encontrar. And then I say, who do you know who loves you, who believes in you, who can help you get started? Y luego le pregunta, ¿tú quién crees que realmente te quiere, que quiere ayudarte para que te pueda ayudar a empezar este negocio? Great. And then I always say, is there any reason why we couldn't get you started today? Y luego ella pregunta, ¿hay alguna razón para no poderte iniciar hoy en este negocio? Yes. Always overcome the objection with, is there any reason why we couldn't get you started today? Siempre aprendamos a sobreponernos a una objeción con esa pregunta. ¿Hay alguna razón que te impida iniciarte hoy? The third objection that people give you for not wanting to start. Oh, I can't sell. I'm not the sales type. La tercera objeción que siempre puede aparecer es, ay, no, yo no sé vender, yo realmente no soy un vendedor. And then I go on to say, in everyday life, we are selling something. Y luego ella dice, mira, realmente cada vez que tenemos en la rutina, estamos vendiendo algo. When my children were small, I had to sell them that their green beans were good for them. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo realmente tenía que venderle que la lechuga y las verduras pues eran muy buenas para ellos. That's right. And so would you believe that most women in Mary Kay are not the sales type? ¿Y qué pasa si yo te dijera que casi todas las mujeres que estamos en Mary Kay no somos el tipo de vendedor? Basically, we teach people about their skin. So we're not teachers. What we do is we show, we tell, we sell. Ok, we show, we tell, we sell. Ok, entonces realmente nosotros no somos como vendedoras, sino que realmente nosotros lo que estamos haciendo es enseñando a las personas. Nosotros lo que hacemos es mostramos, contamos y vendemos. Yes. And so I tell them, if I can teach you how to show this product without being a pushy sales type, do you think you can do the business? Ok, entonces yo le pregunto a la persona, si tú crees que si yo te puedo enseñar cómo mostrar el producto que nosotros tenemos sin ser unos vendedores agresivos, ¿tú crees que tú lo puedes hacer? Okay. And so fourth objection, the number 4 objection. Ok, la objeción número 4. I don't know people. I don't have many friends. Ah, yo no conozco casi a nadie, yo no tengo amigos. And so I say, do you know one person who washes their face?
tú conoces, entonces ahí yo les digo, tú conoces aunque sea una persona que se limpie su cara. And then I say, from that one person, she's going to bring us 5 people. Y entonces ella dice, mira, con esa persona, ella te va a traer 5 personas más. And then I say, great. Is there any reason why we couldn't get you started today? Y entonces ella le dice, maravilloso, ¿hay alguna razón para que no te puedas iniciar en este negocio hoy? And I'm always nodding and smiling. Y yo siempre estoy afirmando con mi cabeza y sonriendo. Is there any reason why we couldn't get you started today? ¿Hay alguna razón para que no te puedas iniciar en este negocio hoy? The number 5 objection. La objeción número 5. Oh, I don't know. I have to ask my husband. You know, my family's very important. I don't know. I need to ask my husband. Ay, no, yo no sé. Yo tengo que preguntarle a mi marido. Mi familia para mí es muy importante. And then I say, what do you think he will say? Y luego yo le pregunto, ¿y tú qué crees que él va a decir? Is he pretty supportive of your dreams? ¿Realmente él te apoya en tus sueños? Do you think he would object to you having joy and doing some good for yourself? ¿Tú crees que él va a objetar a que tú te estés divirtiendo y haciendo algo por ti misma? And then I say, let's call him right now. Y luego ella dice, bueno, vamos a llamarlo ya mismo. We overcome objections quickly while they're interested. If you let them sit too long, the emotion goes away. So we have to work fast. Aquí lo que pasa es que las objeciones se pueden superar si se hacen en ese momento. Si dejamos a la persona que piense mucho, la emoción ya se va a ir disolviendo y entonces ya es más difícil. Awesome. And then I say, great. Is there any reason why we couldn't get you started today? Y luego ella le dice, bueno, muy bien. Y vuelve y pregunta, ¿hay alguna razón para que tú no te puedas iniciar en este negocio hoy? Right. Number 6 objection. La número 6, la objeción número 6. Oh, not now. Maybe later. I'm going to think about it. No, de pronto no ahora, después me lo voy a pensar. Then let me ask you this, I say. What are you going to think about? I've answered all your questions. Tell me, what are you going to think about? Entonces ella le pregunta, bueno, pero ¿y qué es lo que vas a pensar? Porque yo ya te he respondido todas tus preguntas. ¿Qué es lo que realmente te vas a pensar? Procrastination is the biggest thief of time. Procrastinar es la pérdida más grande y el robo más grande de tiempo. Life passes us by every day when we don't make a decision. La vida va pasando, mientras tanto nosotros no hacemos ninguna decisión. And so I want you to be a decisive person today. Por eso yo quiero que tú hoy seas una persona decisiva. I say, make a decision. You'll be happy when you say yes to yourself. Y yo le digo, mira, toma una decisión. Realmente vas a sentirte muy contenta cuando tomes una decisión. You have everything to gain and nothing to lose. Tú tienes todo para ganar y nada para perder. We will do great things together. Vamos a hacer grandes cosas juntas. Do you believe that I can teach you how to become successful? ¿Realmente tú crees que yo te puedo enseñar cómo volverte exitosa? And then I say, great. Y luego yo digo, maravilloso. Is there any reason why we couldn't get you started today? ¿Hay alguna razón para que no puedas empezar hoy este negocio? And so those are the 6 basic objections that people give you to not get started. Esas realmente son las 6 objeciones básicas que te pueden dar las personas para no iniciar el negocio.
I want you to go over your notes, go over your notes, go over your notes, and get good at overcoming the objection. Yo lo que quiero es que tú revises estas notas y las revises y realmente te vuelvas muy hábil y muy bueno para sobreponer estas objeciones. Yes, when you get good at overcoming the objections, the more yeses you will get. Sí, porque cuando nos volvemos realmente buenos en sobreponernos a estas objeciones, vamos a volvernos muy buenos para formar un equipo. The more you share the opportunity, Entre más nosotros compartamos la oportunidad, the better team builder you will become. nos vamos a volver unos mejores constructores de equipo. And so, practice, practice, practice. Opening your mouth. Ask everybody. Entonces, practica. Abre su boca. Cuéntale a todo el mundo la oportunidad del negocio. And you say, have you ever thought about doing what I do? Y pregunta, ¿alguna vez has pensado en hacer lo que yo hago? I think you'd be great. Yo pienso que tú lo harías maravillosamente. And then you tell her why you think she'd be great. Y luego tú le dices por qué piensas que ella lo haría maravillosamente. And then you tell her about the 53-year history our company has. Y luego tú le vas a contar de la historia de los 53 años que tiene nuestra compañía. There are a lot of opportunities out there, Ahí hay muchas oportunidades allá afuera, but very few that have our history and our culture. y realmente muy pocas que tienen nuestra historia y nuestra cultura. We are the best of the best. Nosotros somos lo mejor de lo mejor. When you share the opportunity, you're investing in your future. Cuando nosotros compartimos la oportunidad, lo que estamos haciendo es invirtiendo en nuestro futuro. People make the world go round. La gente hace que el mundo vaya dando vueltas. And so you decide you'd be lonely, do the business by yourself, Y entonces tú decides si vas a hacer el negocio tú sola or do it with a lot of people, have a lot of fun, and make a lot of money. o hacerlo con mucha gente, divertirte mucho y hacer mucho dinero. Take advantage of events that come to your city. Bring lots of guests to the events that come to your city. Tomemos la ventaja, aprovechemos la ventaja de todos los eventos que hace la empresa en nuestra ciudad para poder traer mucha gente a esos eventos. On this Thursday, February 11th, En este jueves, el 11, in Medellin, en Medellín, there's an expo. The corporate staff is bringing a big expo. toda la compañía va a armar una expo inmensa. And it's an opportunity to bring lots of guests to showcase our company. Y es una gran oportunidad para traer muchos invitados y mostrarles lo que nuestra compañía es. So if you know anybody in Medellin, send them to the expo. Y si tú conoces a cualquier persona en Medellín, envíalos a la expo. And they will be impressed with our company. Y ellos realmente van a estar impresionados con nuestra compañía. And they will be either a great customer, Y entonces se van a volver o bien un cliente maravilloso or they will be a great new business partner. o de pronto se vuelve un socio de tu negocio. So they'll use the tools to build your organization. Entonces, utilicen esas herramientas para construir su grupo, su equipo. Yes. And so I'm believing February will be our biggest recruiting month ever. Entonces, yo creo que febrero va a ser el mes en donde vamos a reclutar a mucha gente. Today, tonight, set a recruiting goal for yourself. Esta misma noche, ponte una meta de reclutamiento. I believe everybody on this conference
should bring in 10 new people this month. Yo creo que todo el mundo que está oyendo esta conferencia debe tener en su equipo 10 personas nuevas. You can do it. You just have to be focused on the number and talk to a lot of people. Lo puedes hacer. Tienes que estar enfocada en ese número y hablar con mucha gente. I challenge you. Yo te voy a retar a ti. 10 new people each in February. 10 personas nuevas cada uno en febrero. This is going to grow you up the career path and promote you. Esto lo que va a hacer es que te va a hacer muy exitoso y te va a hacer crecer en la carrera de Mary Kay. And next time you see me, you're going to kiss me in my mouth. Y la próxima vez que vean a Sabrina, lo que vas a hacer es darle un beso en la boca. Yes, yes, yes. And so that's it for my training. If we can open it up for questions, I don't know if we do that, Adriana, but I would love to answer a few questions before we go. I would love that. Le gustaría mucho, hasta aquí llega el entrenamiento de ella, le gustaría mucho que le pudieran hacer preguntas las personas que desean hacer las preguntas. Sure, we have time for questions. And niñas, si quieren, levantan la mano las que quieran preguntar para ayudarles el micrófono o escriben por el chat las preguntas que tengan. Aprovechemos que Sabrina, ustedes vieron todo lo que sabe para que aprovechen y pregúntenle a Sabrina. Okay, Sabrina, I'm going to ask you a question. Okay. Okay. Voy a preguntarle algo a Sabrina. Y para mí, es un poco difícil presionar tanto a la gente. Okay, I'm going to speak in Spanish and then I'm going to say it in English for you, okay? Okay. Para mí personalmente me cuesta mucho trabajo ser tan pushy o yo me siento como que presiono mucho a la gente si yo sigo la forma en que tú nos has expresado, cómo haces el sobrellevar o sobreponerse a las objeciones. And so I'm going to translate now. For me, I feel very pushy the way you have described how to guide or how to overcome the objections of the people. I feel that I'm invading the space and I'm invading the freedom of the person to make a decision. Oh, very good question. Very good question. Muy buena la pregunta. And so just remember that many people need direction. Solo acuérdense que muchas personas realmente necesitan que los dirijan. I have always built my career being pleasantly persistent and not pushy. Okay, yo siempre he construido mi carrera como siendo agradablemente directiva, pero no agresiva. Yes, and so I'm always giving suggestions, helping them work through their objections, because most women are afraid to say yes, and so you have to you move them out of their comfort zone. If you allow them to stay fearful, they will never move. And so you're just lifting them up out of fear, helping them become a better decision maker. Okay. Ella lo que ve es que muchas mujeres realmente necesitan ese direccionamiento porque ellas lo que tienen es realmente miedo a decir que sí. Entonces, en la medida en que nosotros vamos haciendo ese agradable direccionamiento, pues estás ayudando a esa mujer a tomar una decisión. Yes, yes, yes. Your income is going to grow exponentially when you team build. If you don't team build, income stays the same.
And so you want to know that when you bring people in, your income increases in a major way. Ok, aquí es importante que nosotros seamos conscientes que cuando comenzamos a construir nuestros equipos, realmente el ingreso en este negocio va a subir mucho, muchísimo, muchísimo. Por lo tanto, es muy importante comenzar a construir equipo. Yes. So it's very smart to team build. Ok, entonces es una decisión muy, muy inteligente comenzar a crear tu equipo. If I did not team build, I would not be a national sales director. I could not do business all over the world if I did not team build. Ok, si yo no construyo el equipo, si ella no hubiera construido su equipo, ella no podría haber llegado a ser directora nacional y no podría estar trabajando en diferentes países como lo está haciendo ahora. Yes, that's right. Okay. Don't limit yourself. Do not limit yourself. Okay, thank you. Yelitza tiene una pregunta. Yelitza, dile una pregunta. Hola, buenas noches. Hola, querida. Quiero preguntar, porque muchas personas que tienen como ese don de liderazgo, tienen todas las ganas y las intenciones y les esfuerzan, siento que no sé cómo decirles que así como lo pude lograr yo, cómo hacerles saber que ellas también lo pueden lograr. Muchas veces se enfocan en que porque uno sí tuvo la amistad, o porque uno tenía el tiempo, o porque tuvo uno para invertir su kit de inicio con todos los productos para iniciar el negocio, y realmente, personalmente, pues ni tenía el dinero en el momento, ni contaba con muchas amistades, pero siento que a veces se les dificulta a ellas, y no sé cómo seguirlas liderando, motivándolas. Pues yo sé que motivación es mejor que el ejemplo, pero no sé qué más poder en la parte de liderazgo motivarla. Esa es mi pregunta. Ok. Voy a tratar de resumirla, Yeli. Long question. Okay. She says that she has identified many women that she thinks they can be a leader, but then they start saying that they didn't have the same opportunity as she had of having the money to invest in the kit or having the people that she knows, and she's a little bit lost on how to empower that woman in order to let her know that she can also do the same thing as Yelitza has done. Yes, you must meet them where they are and grow them. Meet them where they are and grow them by making sure that they're doing lots of faces on a monthly basis. When they start to book their faces, that grows confidence. If they're selling the product, then they can team build. So one step at a time, get them to get on the faces. Ok, ella lo que dice es que realmente tú tienes que empezar a liderar desde donde esa persona está. Entonces, que algo que es muy bueno es que comiencen a hacer las caras, las sesiones del cuidado de la piel, porque eso les va a dar confianza a ellas. Y de ahí en adelante ellas sí van a poder comenzar a crear sus equipos. Yes, yes, and just build their confidence one block at a time. Don't throw everything at them. Build it blocks at a time. Ok, y la otra cosa que dice es, como ella dice que hay que empezar desde donde la persona está, tú como líder lo que tienes que hacer es ir creando poco a poco la confianza de esa persona, como por piedrita, partiendo de donde ella está. Yes. Perfecto. Ilsa tiene otra pregunta. Ilsa, dinos. Hola, buenas noches. Bueno, quería preguntarles, sé que pues no sé exactamente si en Estados Unidos funciona igual que aquí en Colombia, pero la objeción que yo he tenido más grande, porque yo logro hacer ventas, logro hacer las sesiones, pero a la hora ya de compartir la oportunidad, me cuesta trabajo concretarla,
que siempre la objeción es el tipo de pago. No sé cómo funciona en Estados Unidos, pero bueno, nosotros sabemos que aquí se paga pues de contado, pero como en otras empresas no se paga de contado, ha sido mi mayor objeción, ¿sí? Que no hay crédito, que toca hacer el pago de contado. Sé que es un manejo de la empresa, pero quisiera saber cómo poder saltar ese pedacito para motivarlas. En mi caso, pues yo tengo mi manera como de hacerlo y de ir teniendo un inventario, entonces yo he podido lograr hacer las ventas, ¿cierto? Pero no todas las personas tienen como el mismo objetivo y siempre pues la disculpa es el recurso, entonces quisiera saber cómo manejarlo, ¿no? Okay, what she's asking is that here in Colombia, several similar companies as Mary Kay have like a different way of payment. So they have credit. Instead in Colombia, we have to do the down payment. So many people, she finds that that's the principal objection that they have for the business model. I'm not sure I understand the question. Down payment for the product or the kit? No, because here we have to pay everything in cash, and they don't give credit to the consultant. In some companies similar to Mary Kay, for example, if I ask for the product, I can pay it in 15 days. Or me as a consultant, or my client, usually in Colombia, they ask for credit. So that's why some companies match the 15 days your client is asking you with the 15 days the company gives the consultant to pay the what she asked. Okay, well, you know, it's a new way of doing business, but it benefits the consultant most. So you get paid right away and you don't have to wait on your money. And so even though it's a different way to do business, we just have to educate the consumer of our way. They pay, they get the product right away. It's just educating the consumer. But we promise you, even though it's different, it's the best for the consumer and the consultant. Ok, entonces ella lo que dice es que realmente sí es una manera diferente de hacer el negocio y que nosotros tenemos que decirle eso a nuestro cliente o a la consultora y decirle que realmente es la mejor manera de hacer este negocio. Ella no ha dicho esto, pero realmente el hecho de que Mary Kay es una compañía que tiene cero deuda, entonces el costo financiero de Mary Kay lo que hace al tener ese sistema de modelo de negocio es que se lo traslada a la consultora y le da un mayor margen de ganancia a la consultora porque el costo financiero de la empresa es cero, porque ellos no tienen deuda. No sé si me dicen, because here I'm adding something different, Sabrina, is that Mary Kay, because of the policy, they don't have zero debt. Right. And they translate that benefit of the financial cost to the margin the consultant gets. That's right. Thank you. Gracias. Very good. Very good. Yes. Yes. All right. Who's next? ¿Qué otra pregunta hay? A ver, ¿qué más tiene preguntas? Linet. Sí, la Linet dice que el tema con la de multinivel, que la diferencia. Is that Lynette? Is that Lynette in my unit? Is that Lynette from Medellín? Ahí está alguien de la unidad de... Sí, que sí. Yes, it's your Lynette from Medellín. Oh, yes. Wonderful. Does she have a question? Que si ella tiene alguna pregunta, Lynette.
Sí, la pregunta de los multiniveles, Elizabeth. Pero es que no la veo toda. Dice que me llegan muchas empresas con el modelo de negocio multinivel. ¿Cómo dar a conocer la oportunidad de Mary Kay, causando una gran impresión y que no la vean como otra empresa más de multinivel? Ah, okay. Okay, what they are asking is, Sabrina, that here in Colombia, we have many, how do you say this? Multi-levels companies. And so how can we differentiate Mary Kay from other multi-levels companies? Okay, I don't know what they make. I think 30 to 40% commission is very good. I believe our culture, very few companies have our culture, and we have to sell who we are, who we be. And that is a faith-filled company, a company that is open and honest, and we are a Christian-based organization, and we want what's right for women. And we've been around for 53 years. And so the U.S. is bringing 53 years of history to Colombia. And so we're proven, we're solid. We're not some fly-by-night company, here today, gone tomorrow. We're tested and true. And our success is long-term success. And it's more than just a product. It's women becoming their very best in the process. And I just don't believe anybody's culture can beat our culture. Okay. Okay. Ella lo que dice que le parece que son aspectos diferenciadores de Mary Kay con otras empresas multiniveles es pues que la comisión entre el 30 y el 40% es una buena comisión, que además ella enfatiza mucho en la cultura que tiene Mary Kay. Una cultura, y ahí yo lo organizaría de la siguiente manera, es una cultura que está enfocada a hacer crecer a la mujer y a empoderarla. Y también es una cultura que lleva 53 años en el mercado, y lo que está pasando es que Mary Kay desde los Estados Unidos está trayendo esa cultura a los Estados Unidos, digo, a Colombia. O sea, que es una empresa que tiene 53 años de historia, que ellos no están improvisando, que ya tienen algo muy comprobado que sí funciona, que también es una empresa enfocada a las mujeres, es una empresa honesta y abierta, es una empresa que además tiene una base cristiana en donde realmente pues su objetivo es que todas las personas crezcan y todas las personas ganan. Yes, so we must sell the benefits of who we are as a company, 53 years. Que ella cree que lo que deberíamos vender realmente es quiénes somos nosotros como compañía que tenemos una historia de 53 años. So to be a great team builder, you can't just be in Mary Kay. Mary Kay has to be inside of you. Entonces, para realmente ser un constructor de equipo en Mary Kay, tú simplemente no puedes estar en Mary Kay, sino que Mary Kay realmente tiene que estar en ti. Tú tienes que tener ese espíritu, Mary Kay. Ok, thank you, Sabrina. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Sí. María Teresa tenía una pregunta. Había algo como de cuál es el perfil de una consultora Mary Kay. Ok. El perfil en inglés como profile. Okay, profile. Okay. So Sabrina, there's a question. What do you think, or how do you see a woman being Mary Kay? How can it be her profile? Are you asking who would be good in Mary Kay? Yes. What do I look for? What characteristics a woman should have to be good in Mary Kay? You know what? There is no particular profile than a woman who has the will to win.
Ok, no hay realmente ninguna característica particular, sino que lo que debe haber realmente es la voluntad de la mujer de querer ganar. She wants to become better in her life. Que esa mujer quiera volverse mejor en su vida. She's teachable and coachable. Que sea, digamos, coachable, o sea, que sea entrenable y que uno le pueda enseñar a ella, que ella tenga la habilidad de aprender. She not only cares about herself, but she cares about others. Y que realmente no solamente se preocupe por ella misma, sino que también se preocupe por las otras personas. Show me a woman with a will and I will show her the Mary Kay way. Si me muestras una persona, una mujer con voluntad, yo le voy a mostrar el camino que puede hacer en Mary Kay. So we must have our eyes open, looking, ears open, eyes open. We want to look out. It's who. You want to be like an owl. Who can be good doing what we do. Ok, entonces ella dice que tenemos que tener los ojos muy abiertos para mirar y preguntar como un búho, es quién, como ir preguntando quién. Yes. Okay. Awesome. Thank you very much, a very good answer. Thank you. Yo creo que, Elisa, ¿tú qué dices? ¿Que seguimos con preguntas o ya dejamos acá por hoy? Pues no sé, ahí veo que hay una pregunta, pero creo que sería la última. ¿Quién quiere hacer la última pregunta? Vamos a hacer como la última pregunta ya. Para ser súper puntuales con el tiempo de nuestra reunión. Aquí una pregunta que la que dicen que la persona tiene miedo porque de pronto está en el mismo círculo social, que la persona le vaya a quitar las personas que están en su círculo social. ¿La hago? Okay. So Sabrina, there's a last question. How would you manage, because there's a question from a consultant that says, how would you manage a situation where you have the same people you know, and both women are are consultants in Mary Kay? So how would you manage that situation? I'm not sure of the question. Repeat the question. Okay, if you are a consultant and you have a friend that's a consultant too, and you move in the same social group, okay, circle, so how would you manage that conflict of interest? Find other circles. There are millions of people in Colombia. Go to another circle. Go to another church. Go to another gym. Go to another school. Go to another grocery store. Go find some more friends. Millions of people everywhere. Ok, ella lo que dice es, pues busca otro círculo. O sea, hay millones de personas en Colombia, entonces ve a otra iglesia, ve a otro gimnasio, ve a otro supermercado. O sea, hay millones de personas en Colombia que les interesa Mary Kay. No tienes que quedarte cerrada a tu mismo círculo. Yes. Perfecto. Creo que dejemos acá, ¿te parece, Elizabeth? Ok. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, vamos a dejar acá. Primero que todo, muchas gracias, Sabrina. Thanks a lot, Sabrina, for all your wisdom. We are super happy to have you in our meetings on Tuesdays. Yes. We really learn a lot from you, and thanks a lot. We are going to do your challenge. Entonces, awesome. Primero que todo, muchas gracias, Sabrina, por todo lo que nos ha compartido su sabiduría, que vamos a poner en marcha el reto que nos puso de las 10 personas. Créanme, 10 personas es muy poquito y se puede hacer cuando cambiamos el chip. O sea, tenemos que cambiar la mente y empezar a aprender de estas mujeres tan exitosas. Ustedes no saben lo exitosa que es Sabrina.
Entonces, aprovechemos y hagamos todo lo que nos dijeron, ¿listo? Thanks a lot, Sabrina. I was saying that you're super successful and we need to learn from you a lot and change our mind. Change your mind. Change your mind. Yes. 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 Well, Adriana, I just appreciate the invitation. I don't take the teaching lightly. I'm excited. Elizabeth, you did an amazing job to translate. I'm going to be excited to join you guys on a regular occasion and blow this business out. Blow it out. It's huge. It's big. Go get what you deserve. I really, really, really applaud all of your success. Thank you for having me. Thank you. Ok, traduce, Elizabeth, si quieres. Ok, so ella lo que dice es que ella realmente se toma muy en serio el entrenamiento, el enseñarnos a nosotras, que está muy contenta, que agradece mucho la buena traducción de Elizabeth. ¡Bravo! Realmente está pues muy comprometida en poder estar con nosotros en estos entrenamientos que hemos creado para todos los miembros de este grupo. Y que pues bueno, que nos tomemos en serio este negocio, que este negocio puede ser muy exitoso. Super. Thanks a lot. Thanks a lot. Sabrina, I want to say something about we have a challenge in Mary Kay from our corporate, is the 21 days challenge. Oh, good. It's something new. Yeah. So let's explain a little bit about it. Bueno, entonces ya vamos a cerrar acá. Elizabeth, muchísimas gracias. Sabrina, muchísimas gracias. Y les quiero recordar el reto que partió hoy, el reto de los 21 días. ¿Qué es el reto 21 días? Espero que miren todos en sus correos lo que nos llegó la información del reto 21 días, cómo va a ser. A grandes rasgos, la idea es que las personas, nuestras clientas, prueben los productos por 21 días y van a ver unas stylists, unas blogueras que son muy famosas, como el seguimiento de que están probando los productos por 21 días. Y entonces tenemos que ayudar a nuestras clientes a que los prueben por 21 días y creen el hábito con TimeWise. Pero la compañía, aparte de todo, por hacer esto, nos va a premiar. ¿Cómo nos va a premiar? A las 21 consultoras que más compren en cantidad de productos TimeWise, no en valor, en números. Para participar deben tener 10 productos TimeWise, pero ¿quiénes ganan? Las que tengan más productos TimeWise en sus compras desde el 9 hasta el 29 de febrero. Entonces, no dejen pasar este reto, me parece maravilloso. Y aprovechen para comprar mucho TimeWise. ¿Listo? Entonces, that's it for today, I think. Thanks a lot, Sabrina. Okay, thank you. Thank you. Great job. Thank you, Sabrina. Kisses, kisses. Kisses. We hope to see you soon in Colombia. Yes, soon, very soon. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye, bye. Chao, niñas. Bye. Bye. Gracias, Elizabeth. Chao a todas. Fue espectacular. Gracias. Chao.